¿Por qué los países pequeños son cada vez más ricos que los países grandes? Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a Expansión en Acción. Vamos a empezar remontándonos a la Revolución Industrial, donde podemos marcar tres escenarios. Por un lado el Reino Unido, por otro lado el Imperio Alemán y por otro lado Estados Unidos. ¿Por qué remarcamos estos tres escenarios? Pues muy sencillo. En el Reino Unido se inventó la máquina de vapor, un producto o un efecto de lo que es la revolución industrial. En el Imperio Alemán tenemos de la ingeniería en tecnología o maquinaria, si queréis verlo así, por la fabricación de automóviles, entre otras cosas. Y en Estados Unidos porque empezaban a fabricar elementos de tecnología que no existían, como era la bombilla, la luz eléctrica, con su cadena de coches, y una mentalidad empresarial que permitió que Estados Unidos se adelantara décadas con respecto al resto del mundo. Esto eran grandes potencias económicas, que hoy en día pues se encuentran en una gran decadencia a nivel económico. Y ahora vamos a explicar el porqué. Para explicar el porqué solo tenemos que irnos al pasado, mirar atrás en el tiempo. Desde el Renacimiento, donde Italia estaba formada por ciudades-estado, ejemplo, la República de Venecia, los estados pontificales. O sea, Italia, la península itálica, estaba compuesta por pequeños mini-estados o estados en sí mismos. Y si vamos más atrás en el tiempo, vamos a lo que sería la antigua Grecia, que tenía el mismo modelo de gestión. Y ojo, y si vamos más atrás a la primera constancia que tenemos, Mesopotamia. Y estos tres puntos que tienen en común, porque es sencillo, que al ser micro o mini entornos eran mayormente controlables, gestionables y desarrollables. A diferencia de el Imperio Romano, que el Imperio Romano llegó a ser inmenso, abarcaba desde Occidente hasta una parte de Oriente, lo cual hizo que al no poder mantenerse en una estabilidad, gestión y tema de corrupción, llevara a su fractura y destrucción con el paso de los siglos. No fue una destrucción in situ, en el acto, no, fue una destrucción llevada a lo largo del tiempo. Los imperios tienen un proceso en el cual van a desaparecer. O sea, no es, en el caso del Imperio Romano, pues ocupó varios siglos. En otros casos fueron acumulación de factores. Tanto Platón como Aristóteles como Montesquieu defendían que una ciudad-estado o un entorno mini permitía una mejor gestión de los recursos de tanto los ciudadanos como de los impuestos que estos se veían obligados a pagar y de toda la estructura estatal. ¿Por qué? Ejemplo, el Imperio Romano. Los países más ricos del mundo en la actualidad son los más pequeños. Sí, voy a poner varios ejemplos. Irlanda, Estonia, Malta están creciendo a nivel económico de forma espectacular. Un ejemplo de lo que he expuesto es Taiwán, que marca por medio de los semiconductores el desarrollo tecnológico del mundo. Se supone que a cuanto más grande sea un país, más rico será este. Y podemos encontrar tres factores que respalden esto. El primero es la economía de escala. El segundo es el factor de la protección. Y el tercero es la cobertura de riesgos. En una comparativa de más de 150 países durante más de 40 años, se ha podido comprobar que los países pequeños y los que poseen menos de 1 millón de habitantes son mucho más ricos. Concretamente son un 50% más ricos de lo que deberían ser. La productividad en los países pequeños, sus rentas y sus salarios son elevados por su productividad. Son más productivos que los países grandes. Y esto es porque los países pequeños son inmunes a la maldición holandesa. No suelen tener recursos naturales. Tienen democracias sólidas que están bien gestionadas. Poblaciones
más homogéneas y cuyos intereses son similares, que los objetivos y los problemas de la población son prácticamente los mismos a conseguir o solucionar. Por todo esto anteriormente citado, la democracia está mejor gestionada y esto produce un desarrollo económico a largo plazo. Los países pequeños no necesitan recursos naturales, ni materiales para fabricar en sus entornos, ni un conglomerado industrial para fabricarlos. ¿Por qué? Pues porque lo compran de otros países por medio del comercio. Sí, el comercio, o si queremos poner un nombre más técnico, el comercio internacional. Ejemplo de esto, Hong Kong antes de volver a China, Singapur y Luxemburgo. Son 3 territorios sumamente pequeños, pero que son sumamente productivos y que carecen de elementos propios, pero que por medio del comercio internacional están siendo sumamente productivos a nivel económico. A lo cual llegamos a la siguiente conclusión: el comercio internacional produce riqueza. Y ahora la siguiente pregunta: ¿cómo es que esas empresas de esos micro o mini entornos, como puede ser Andorra, Luxemburgo, Singapur, compiten con las empresas de los grandes entornos, como puede ser Estados Unidos, China, compiten en el comercio internacional? Pues por medio de la especialización. Ejemplo, Taiwán. Taiwán se especializó en la fundición de una parte de la fabricación de los microchips, cuando el resto del mundo tenía toda la línea de producción. Sin embargo, ellos solo se centraron en un único punto, ofreciendo ese servicio al resto de empresas que simplificaba su cadena de producción, y esto hizo que Taiwán comerciara con todo el mundo que quisiera producir microconductores en la fabricación de chips. Taiwán se especializó en ese proceso de la fabricación de chips. La especialización hace que ese entorno, macroentorno o mini entorno, como que además se inviertan en tecnología para compensar la falta de trabajadores. Mejor más tecnología igual a más productividad y más riqueza. Hemos llegado a el punto clave de todo: la diversificación. La diversificación en el comercio internacional abastece a los pequeños países en sus momentos de crisis. Como no tienen los medios, porque tampoco los necesitan, pues hablando de superficies muy pequeñas, por medio del comercio internacional, suplen sus carencias. Se ahorran tener que mantener macroestructuras que cuestan un capital, y ese capital viene de los impuestos. Si no tienes una población muy grande, no puedes cobrar muchos impuestos. Por tanto, tienes que producir I+D o haberte especializado en algo que no pueden hacer los demás, como es el caso de Taiwán, pues van a ir a ti ya que eres el mejor, y eso hace que tengas los recursos necesarios que cuando tengas un tsunami, un terremoto, pues puedas cubrirlos. Un ejemplo de lo contrario, el volcán de La Palma o el terremoto de Lorca. En el caso del terremoto de Lorca, que estamos hablando del mal llamado Reino de España, aún no han recibido ayuda alguna. Y en el caso de La Palma, aún están esperando que vayan a ayudarles. Y se supone que esto es un macroentorno, un estado, pero está mal gestionado, ultradimensionado, y no puede suplir las necesidades de su población polihomogénea, porque tenemos diferentes culturas. Como ejemplo negativo, no hay otro, por lo menos en el primer mundo, porque decirme tragedias en el primer mundo, como las que he citado, la del terremoto de Lorca y la del volcán de La Palma, que en la actualidad siguen estando ahí los edificios derruidos, y sin embargo la acción estatal o comunitaria del territorio mismo es nula. En un microentorno esto se hubiera solucionado rápidamente. De hecho, pongo el ejemplo de Singapur. Singapur no existe la corrupción política. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el político corrupto que pillan tiene pena de muerte. Por lo tanto, anteponen su vida a llenarse el bolsillo. Citando a Niño Becerra, El fin del capitalismo y Futuro que futuro, todo esto comenzó después de la Segunda Guerra Mundial,
donde se crearon una serie de condiciones que permitió la creación de una clase media y un proceso de expansión que duró técnicamente hasta la década de los años 10 del siglo XXI, pero que ya vimos el primer punto de fin en 1993 en Japón. Sí, Japón en 1993 llegó al fin del capitalismo. Y en la actualidad, el resto del mundo, a partir... La fecha sería entre 2006 y 2012. De hecho, esto es una cosa que hasta dentro de varias décadas no se podrá cuadrar perfectamente, porque tiene que evaluarse desde lejos, no desde in situ. Estamos in situ, aunque estemos en el 2023, estamos in situ en un proceso histórico. Pero el capitalismo a nivel mundial se puede decir que llegó a su fin entre el 2006 y el 2012. Y ya no estamos en el capitalismo, estamos en el post-capitalismo, en la apertura de un nuevo paradigma que es, viendo las noticias, tanto exteriores como interiores, pues podemos ver que se están produciendo una serie de cambios que va hacia otro esquema social y otro paradigma de lo que es la sociedad, el uso del capital. Ejemplo, las criptomonedas, algo totalmente impensable en el siglo XX. Pero es que lo mismo sucedía en el siglo XIX con el tema del ferrocarril y lo mismo pasó en el siglo XVI con el tema de la banca. Porque ¿quién se pensaba que con un papelito que tú comprabas en un año, a los 3 años cuando volvía a Banco de las Indias, ese papelito valía 20 veces más de lo que tú habías pagado? Así es como los holandeses crearon la banca. Y el ferrocarril fue la conexión total de Estados Unidos, permitiendo lo que sería lo más parecido a Internet, que es que tú mandas una carta desde Nueva York y a los 3 días está en Washington. Eso era algo totalmente que no existían precedentes. Por eso os digo que estamos en un momento en el que se están creando los nuevos precedentes como el metaverso y otra serie de propuestas que dentro de 20 o 30 años empezarán a ser explotadas. ¿Por qué? Porque aunque tengamos el concepto, no tenemos los medios para explotarlo. Ejemplo, Nikola Tesla con Internet y el Wi-Fi. Sí, pero es que en el siglo XIX no existían los ordenadores. Entonces, ¿cómo iban a explotar ese concepto? Sí, lo creaste, lo construiste y lo lanzaste, pero no existían ordenadores que pudieran recibirlo. Pero, ¿veis cómo a largo plazo se ven las múltiples posibilidades de lo que ya está aquí sembrado y que se creará cimiento y se expandirá en lo que es el nuevo esquema? Y esto es lo que están aprovechando los países pequeños. Y para terminar, la siguiente pregunta: ¿creéis que los países pequeños se consolidarán como las vanguardias en la economía mundial? ¿Y creéis que macroestructuras como la Unión Europea van a fracasar? Bueno, de hecho, sí, por aquí puedo decir la ciencia cierta que la subyugación europea o Unión Europea es un fracaso porque nadie la quiere. Si hicieran un referéndum de si queremos seguir en la Unión Europea, ¿qué creéis que saldría? Y si no, que se lo pregunten a los franceses o que se lo pregunten a los griegos. Es más, ¿cómo están los ingleses? Por lo que podemos ver que tanto Platón, Aristóteles y Montesquieu tenían razón en su esquema de modelo de ciudad-estado, ya que, aunque cara al exterior Grecia sea una, dentro son muchos, porque cada ciudad es un estado diferente y se gestiona a sí mismo. Pero cuando venían los persas, todo el pueblo griego se juntó para defender en las Termopólitas a los ejércitos de Jerjes. Y el sacrificio, no solo de los espartanos, sino del resto de pueblos griegos, que permitieron que los otros se replegaran y se rearmaran, hizo que Occidente venciera a un enemigo que hubiera entrado y destruido por completo la cultura occidental. Pero eso será otra historia. Así que me gustaría saber vuestra opinión. Por favor, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y sin nada más que decir, si os ha gustado este vídeo de expansión en acción, dadle al like. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros y hacerlo, por favor, darle a la campanita para que haya vídeos nuevos. Adiós y gracias. Os espero en un nuevo programa de expansión en acción.